Hola comunidad, bienvenidos sean todos a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos, el cual es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología y el desarrollo sustentable. En este espacio podremos escuchar a los expertos, como la invitada que tenemos el día de hoy, sobre los diferentes temas que nos van a ayudar a entender las dinámicas que estamos viviendo actualmente, tanto sociales, económicas y ambientales. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien nos acompañe a lo largo de esta emisión. El día de hoy contamos con una invitada muy especial. Con ella podremos aprender mucho sobre una especie muy llamativa e interesante como es el manatí. Ella es licenciada en Biología con estudios de posgrado en Educación. Actualmente es académica del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y coordinadora del Programa de Difusión y Educación Ambiental. Desde hace más de 30 años se ha dedicado a la conservación, a la protección y el manejo de mamíferos acuáticos, coordinando un programa permanente de conservación del manatí en el estado de Veracruz. Esto es en el país, en México. Realizó seminarios de mamíferos marinos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha presentado diversas conferencias y talleres sobre mamíferos marinos y educación ambiental en México y en otros países. Actualmente es vocal de Educación y Difusión del Comité Técnico Consultivo para la Recuperación, Manejo y Conservación del Manatí en México. También es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina y es autora de varias ponencias y publicaciones en libros, revistas y periódicos nacionales e internacionales. Ha colaborado con la Universidad del Estado de Oregon en proyectos de investigación con cachalotes en el Golfo de México. Ha sido ganadora por varias ocasiones del concurso en técnicas didácticas que promuevan la participación de la sociedad a favor de la educación ambiental en Veracruz. Además, ha obtenido en 2 ocasiones el primer lugar al Premio Estatal al Medio Ambiente en la categoría social por parte del gobierno del estado de Veracruz. Felicidades, don. Por más de 30 años se ha dedicado a la divulgación de la ciencia en el ámbito de la conservación de los recursos naturales. Estamos hablando de la maestra en ciencias Blanca Elizabeth Cortina Julio. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, con mucho gusto estamos aquí para hablar hoy sobre el manatí, que es la especie que nos trae aquí. Sí, fíjese que hoy es un tema interesante. Es una especie que tenemos mucha curiosidad y también para nuestro público, para la comunidad universitaria, para todos los jóvenes y para todas las personas que nos escuchan en Spotify, nos están viendo también por YouTube, el tener una oportunidad para conocer más sobre esta especie, ¿no? Que muchos diríamos, ¿es mamífero? ¿Qué es? ¿Cómo se alimenta? ¿Dónde vive? ¿No? Y sobre todo porque ya ve que ahorita en estas vacaciones de Semana Santa anduvo circulando ahí en redes una nota de este mamífero, de estos turistas que estuvieron manipulando un manatí, si no mal recuerdo se llamaba, tiene un nombre, así lo llaman ahí en la laguna donde lo encontraron, Daniel. De Daniel, y se hizo muy viral, ¿no? Este sentido, o al menos se hizo viral en ciertos rasgos de las redes sociales. Entonces ahí es donde surge la importancia de poder conocer esta especie, qué importancia tiene y qué hacer, ¿no? También en caso de ver o de tener algún tipo de avistamiento. También no sé si es algo común o cómo fue el proceso que estos turistas tuvieron, pero tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Claro. Bueno, pues primero que nada decirles que Daniel es un manatí que se rehabilitó desde muy chiquito, desde ¿sí? Huérfano. Se rehabilitó en el Centro de Atención de Mamíferos Acuáticos de Quintana Roo. Y bueno, pues ahora sí que los expertos que están allá, los colegas, el doctor Benjamín Morales Vela y la doctora Natalie Casteblanco Martínez son los que están encargados de este centro de rehabilitación, actualmente la doctora Natalie. Y bueno, pues ellos han estado a cargo de la rehabilitación de este manatí Daniel y actualmente también están rehabilitando a otra cría que se llama Pompeyo. Okay. Y bueno, Daniel ya creció, a Daniel lo liberaron, sin embargo,
pues digamos que hubo un poquito como algo a lo que nosotros los biólogos le llamamos como improntado, lo que quiere decir que el animal se acostumbró un poco al ser humano. Okay. Y una vez que liberan a Daniel, pues Daniel está acostumbrado a que le den de comer, y entonces Daniel se va, recorre, pues tiene un gran hábitat allá, toda la Laguna Guerrero en Chetumal. Sí. Y pues Daniel se va, pero Daniel regresa, va y regresa, okay. ¿no? Entonces va, sale, está libre, digamos, y regresa luego al centro de rehabilitación. Entonces en este centro de rehabilitación le siguen dando comida, lo alimentan. Sí. Y bueno, es un manatí muy noble, muy carismático, y que está muy acostumbrado a los humanos. Sí. Entonces, lo que se está haciendo, pues, es una gran campaña de educación y de sensibilización para que la gente de Quintana Roo, o la gente que visita Quintana Roo, o la gente que quiere conocer al manatí Daniel, pues entiendan que es un animal silvestre, que es un animal que no se le debe acercar a uno, y sobre todo que no les debe uno de dar comida, porque ellos son animales herbívoros, ellos comen plantas de su propio hábitat natural. Entonces la gente a veces no sabe lo que come manatí, entonces hemos visto, no solamente galletas, ¿no? Exacto, no solamente esta vez que ocurrió con estos turistas, sino en otras ocasiones también, pues le han dado refresco, le han dado hasta cerveza, le han dado sabritas. Entonces eso no debe ocurrir, o sea, no, para empezar, nunca debemos darle nosotros comida a un animal silvestre, ¿no? Sí, sobre todo porque no sabemos cómo es su dieta, cómo es su organismo, y si estos alimentos los va a digerir. Para nosotros comer una galleta, un pan, puede ser normal, lo digerimos, pero no sabemos si estas especies, en lugar de hacer algo bueno, decir, ay, mira, le vamos a dar de comer, puede tener hambre, no sabemos, pensamos que estamos haciendo algo bueno, un gesto amigable, pero no sabemos si estamos metiendo en un problema a esa especie, ¿no? En efecto, quien le dan una galleta, pan, y que no lo pueda digerir, y eso le puede traer problemas muy serios a estas especies. Maestra, una pregunta, porque ahorita se está saliendo, digo, ya que salió el tema, pero también para todos los que nos escuchan, ¿qué es un manatí? Porque lo vemos una imagen de un manatí, y pues no es algo común que podamos identificar o que lo veamos como otras especies, ¿no? Pero ¿qué es realmente un manatí? Bueno, pues el manatí es un mamífero acuático. Es un mamífero acuático. El manatí vive en ríos, lagunas, cenotes. No está considerado dentro del grupo de los mamíferos marinos, porque los mamíferos marinos viven en el mar, viven en los océanos. El manatí no, el manatí vive, como te decía, habita en ríos, lagunas, cenotes. Sí ocupa el mar para trasladarse de un río a otro. Okay. ¿Sí? O sea, sí ocupa el mar. Incluso hay algunos animales en algunos lugares, por ejemplo en Florida, en el mismo Quintana Roo, hay animales que sí están mucho tiempo en el mar. Sin embargo, en el mar, por ejemplo, en Quintana Roo hay ojos de agua, ¿sí? En esos ojos de agua hay manatí, porque sabemos que ahí hay agua como dulce, digamos, salobre, o dulce, y el manatí entra a esos ojos de agua, entra a los cenotes. Aquí en Veracruz lo tenemos presente en las lagunas y en los ríos del sistema lagunar de Alvarado. Entonces, bueno, es un animal grande, es un animal que llega a medir, de adulto, llega a medir hasta 3 metros. Es un animal grande, muy pesado, llega a pesar hasta 500, 800 kilos. Incluso tenemos reportes de animales hasta de 1 tonelada. Son animales de color gris, tienen una aleta caudal en forma de reno, o en forma de cuchara. Esta aleta caudal les da mucha fuerza para poderse desplazar. Tienen sus aletas pectorales que les sirven como de timón, y además esas aletas son sus manitas que les sirven para cortar el alimento. Son herbívoros, comen lo que tú decías,
tenemos que saber bien cuál es la dieta de cualquier especie. Entonces los manatís son herbívoros, se alimentan de plantas acuáticas, Okay. son pastos marinos, pastos acuáticos, lechuga acuática, lirio acuático o algunas personas lo llaman pantano. Puede llegar a comer también hojas de mangle. Entonces su dieta es completamente herbívora y a pesar de ser tan grandes animales, pues son herbívoros. Son mamíferos como nosotros, entonces cuando nace un bebé manatí, toma leche de su madre hasta los 2 años, 2 años y medio, Okay. mientras que la mamá a los 2 años le va empezando a enseñar a comer ya las plantas acuáticas. Okay. Es un proceso como nosotros cuando estamos chiquitos nos alimentamos de la leche materna hasta que ya nos van enseñando a comer los sólidos, ¿no? Sería un proceso similar. Y el tiempo también, más o menos. También, bueno, el periodo de gestación en los manatíes es de 12 meses. Y incluso hasta 14 meses. Okay. Sí es un periodo largo. Es un periodo más largo que el de nosotros, 12 meses y te digo, tenemos reportes también de manatís hasta 14 meses. Y una vez que nace un manatí, va a tomar leche de su mamá, no se va a separar de la madre durante casi 2 años y medio a 3. 2 años toma leche de la mamá, 2 años y medio, y la mamá le empieza a enseñar cómo comer y cómo jalar las plantitas. Sí. Y además a los 3 años como que ya empieza a haber una separación, como que la mamá ya empieza a enseñarle, ¿no? Cómo va a lograr sobrevivir solo. Y los manatís solamente tienen una sola cría cada 2 años aproximadamente. Una cada 2 años. Una cada 2 años. Entonces, eso hace difícil también la reproducción de estas especies, ¿no? No es como otras especies como los conejitos o los tlacuaches, que tienen, ¿no?, bastantes, ¿no? Entonces, esto nos pone también como un puntito, un foquito rojo para cuidar esta especie en los ecosistemas o en donde quiera que podamos ver o que haya avistamiento de uno por el periodo. Por el periodo y porque solamente tienen una sola cría, ¿no? Una sola cría cada 3 años, cada 2 años. Sí, no es como que cada año vuelvan estén teniendo crías, eso hace complejo la reproducción y la conservación al mismo tiempo de estas especies. Maestro, una pregunta, sabemos que todos estamos aquí en este planeta por algo, todos tenemos una función, tener el equilibrio. El manatí, ¿cómo podríamos y esto la pregunta surge también para poder entender la importancia de esta especie dentro, en este caso en las lagunas, aquí en Veracruz, en el sistema lagunar, que se está explotando un montón por la pesca y que corren mucho peligro. He visto notas en internet o en YouTube donde hacen avistamientos y se ven en los lomos de los manatís como las llagas o las cicatrices de que les pasan las lanchas de motor, ¿no? Sí. También por el tamaño. Pero ¿cuál es la importancia que tienen estos manatís para el ecosistema donde ellos se encuentran y que nos sirva también para poder ayudar a conservar? Sí, mira, los manatís, como todos los mamíferos marinos, son muy importantes. Para empezar, son indicadores de salud, son animales indicadores de salud como lo son las ballenas, los delfines. Esto quiere decir que cuando encontramos algún varamiento de un animal muerto, digamos, o herido o enfermo, nos está indicando que el lugar donde está ese animal está contaminado, está enfermo ese lugar. Entonces, eso nos indica que son animales indicadores de salud. Además, son muy importantes para el ecosistema donde ellos viven, porque yo lo digo así para que la gente lo entienda un poquito, son como abonadores. Ellos viven en zonas de manglares. Sí. Entonces son los que abonan estos manglares, ¿sí? Estos bosques tan importantes, que precisamente ahorita vengo de un tutorial de un chico que está haciendo su tesis con manglares y decíamos hay muy pocos estudios con manglares. Sí. Y una de las especies muy importantes para que sigan estos bosques de manglar sin perderse estos ecosistemas tan importantes, pues son los manatís, ¿no? Claro. Entonces los manatís son como abonadores, son controladores, y están todo el tiempo abonando el sustrato de estos bosques de manglar. Entonces
juegan un papel muy importante, ¿no? En exacto. el ecosistema, en este caso, en el mangle o en las lagunas donde se encuentren. Me imagino que también, al ser un animal con ese peso que usted me menciona, pues han de comer bastantito Comen también, mucho, ¿no? sí, comen mucho, y entonces a la vez también de que están comiendo, están abonando, ¿no? Sí. O sea, con sus excretas, esas excretas son tan importantes porque son el abono principal en estos bosques de manglar. Y ayudarían entonces también a controlar las poblaciones que hay de lirio, de lechuga, que si no se controlan, bueno, puede generar otros problemas de salud hacia el ecosistema. Y eso precisamente te iba a comentar, Gonzalo. Acá en el sistema lagunar de Alvarado cada año tenemos algo terrible, porque cada año hay estas plagas inmensas de lirio acuático, Sí. que ya es muy difícil controlar, y que aunque tuviéramos 1000 manatí sería muy difícil controlar, porque cada vez se vuelve más terrible esta plaga de lirio acuático. Me ha tocado ir, cuando voy, a veces me ha tocado ir en carretera cuando viajo hacia la zona sur, y hay una parte entre, se me olvidó este poblado. Bueno, cuando voy hacia la parte del Papaloapan, sí me ha tocado ver puentes que de lado y lado Sí. están los tapones de lirio y no se ve el agua. Y no se ve el agua, No se ve, como si no se pudieras ve. caminar ahí encima, Sí, ¿no? y los que sabemos, dicen, oye, aquí hay un río que está pasando por debajo, y eso pues no es un indicador, como usted dice, de salud de ese Exacto. río, ¿no? Digo, el lirio existe, pero no en esas cantidades. Exacto. Para que sea bueno, y que además el controlable. lirio es una planta que es introducida a México. El lirio es de Brasil, hasta eso, ¿no? todavía, ni siquiera es de aquí. Ni siquiera es de México esta planta, y se introdujo aquí, y bueno, finalmente se volvió una plaga que, te digo, aunque tuviéramos muchos manatí, sería imposible acabar con esta plaga, ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto no hubiera ocurrido si en los años, por ejemplo, en los años 40, en los años 50, pues había una gran cacería de manatí, ¿no? Se llegaban a cazar hasta 20 a 25 animales al mes. ¿Al mes? Al mes. Son muchos. Muchísimos animales que se cazaban. Por desgracia, creo que esto ha pasado con muchas otras especies, en este caso el manatí, pero ha pasado con todas las demás especies que vemos, o que le buscan otro significado, hasta que tenga poderes curativos, sí, y no exacto. sé qué otras cosas le buscan, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es toda la carne del animal, a veces es un pedacito, una especie, algo, pero tuvieron que matar, ¿no?, al animal, ¿no? Pues al manatí, fíjate que cuando lo cazaban, hemos hecho mucho trabajo del uso tradicional, y cuando cazaban al manatí sí lo aprovechaban todo. Pues imagínate un animal tan grande. Sí. Pues alcanzaba para que se alimentara toda una comunidad, y del manatí ocupaban la grasa, la manteca, la carne. La gente comenta que la carne de manatí es muy sabrosa, que tiene 3 sabores, te dicen. Los huesos del manatí son es un hueso como de marfil, un hueso muy muy pesado, y pues bueno, también ocupaban los huesos del manatí para hacer el mango de los cuchillos o de los machetes. La piel del manatí es una piel muy gruesa, es una piel muy parecida a la del elefante. Entonces también nos comentan que de la piel hacían asientos de las carretas. Y el manatí tiene un huesito en el oído, un huesito suelto ahí. La gente también comenta que lo ocupaban para curar a los niños del asma. Entonces le daban un uso completo al manatí cuando lo cazaban. Afortunadamente, bueno, pues ya parece ser que ya no lo cazan. La ley lo prohíbe totalmente. Cazar un manatí es cárcel de por vida. Entonces, bueno, hay que cuidar mucho a los manatís, no tocarlos, como esto que ocurrió hace poco en Quintana Roo, porque también pues son multas muy grandes, y pues cuidar mucho a esta especie. Ahí en este caso, bueno, ya no, afortunadamente ya no se caza, pero ya quedan muy poquitos. No se caza ya, fíjate, pero bueno, por lo menos para aquí, para el estado de Veracruz, puedo decirte que llevamos ya 25 años, la Universidad Veracruzana, trabajando en un programa ya de conservación, de educación, de sensibilización hacia la protección del manatí.
y afortunadamente la gente que cazaba manatí pues ya entendió la importancia de esta especie y afortunadamente ya la gente, sobre todo en el sistema lagunar de Alvarado, ya lo cuidan, ya lo protegen. Qué y bueno. sí estamos viendo que la población de manatí está aumentando. Ahora ya me reportan crías de manatí, la época, cuando es la época de cortejo, ya me reportan pues que vieron 5, 6, 7 animales en cortejo, y bueno, ya no son reportes como los de hace 20 años, Sí. que no, hace 20, 25 años que me decían, cazaron un manatí en tal lugar, encontraron un manatí muerto en tal lugar, vieron huesos, ya no. Ya ahora los reportes son bien diferentes, ya ahorita precisamente hace esta semana que pasó estuve en Alvarado y ya me comentan, vimos 5 manatís en tal lugar, se estaban ahí como cortejando y reproduciendo. No, eso me da muchísimo gusto. Pues qué bueno, y eso habla del gran trabajo que están haciendo de concientizar, que ese es una parte, una labor enorme y maratónica. Maratónica y que tiene uno que estar ahí presente. Siempre, como platicábamos hace rato, los proyectos, pues no dejarlos, sí. no dejarlos, porque cuando uno deja un proyecto sin empezar o he empezado y ya la gente no le da continuidad, pues se pierde la credibilidad con la gente de las comunidades, claro. ¿No? Y hablando de no perder esta credibilidad, por ejemplo, ¿qué estrategias son las que se pueden hacer? Porque me imagino que es es un tema muy difícil, muy complejo el cambiar y llegar con los usos, cambiar usos, costumbres de las personas, sobre todo de las que los tengan mucho más arraigados, y cómo cambiar ese chip, cómo decir, hey, esto ya no lo tienen que cazar, no se lo coman, hay que cuidarlo y hacerles, dar a entender y sensibilizar. Yo creo que aquí sería riquísimo si nos podía decir qué estrategias, qué es lo que están haciendo en estas comunidades, pues, ¿no? Pues mira, esa fue la parte complicada al principio, como bien dices, cómo decirles ya no cacen al manatí cuando el manatí era un recurso para ellos. Sí. Entonces, bueno, una de las estrategias con las que yo inicié fue la educación ambiental. Sí. Trabajé en la educación ambiental y primero que nada trabajé con los niños. Trabajé con muchos niños de todas las comunidades que hay dentro del sistema lagunar de Alvarado, fuera sí. del sistema lagunar de Alvarado. Entonces trabajé muchos talleres de educación ambiental con los niños. Pues diciéndoles a los niños por qué es importante esta especie. Después empecé a trabajar a la par también, digamos, con los pescadores, con los padres de todos estos niños. Pues con los niños no había tanto problema, ¿no? Los sí. niños entienden muy bien por qué una especie es tan importante, por qué hay que conservarla y protegerla. Con los papás, bueno, pues se han dedicado a la pesca. Cuando de repente caía un manatí, pues lo atrapaban. Entonces, aquí lo que empecé a trabajar, también la educación ambiental con ellos, pero también empecé a trabajar proyectos sustentables, proyectos que de alguna manera pudieran dejarle un recurso económico a la sí. comunidad. Entonces, a la par se trabajó la educación ambiental, okay. donde se les fue diciendo a los pescadores, a las amas de casa, incluso se trabajó muchos años he trabajado de la parte cultural, que Alvarado hay mucha cultura, y dentro de esa cultura se empezó a trabajar la parte de la importancia del manatí, pero a la par también, como te decía, empezamos a trabajar muchos proyectos sustentables con ellos. Trabajamos con los pescadores todo la parte del cultivo de algunas especies acuáticas que ellos sacan al mercado. Ajá. Empezamos a trabajar algunos proyectos, como las artesanías. Hablábamos del lirio acuático, entonces trabajamos ya desde hace muchos años el proyecto de la artesanía del lirio acuático. Se capacitó a los pescadores y a las pescadoras y también sacan al mercado el lirio acuático ya como una artesanía que les quedan preciosas. Y muchos otros proyectos que estamos trabajando también para ayudar a las comunidades, como proyectos de captación de agua de lluvia. Sí. Las comunidades que no tienen luz eléctrica tenemos los proyectos de paneles solares. Hemos construido también allá casas y con envases de plástico PET. Y bueno, pues podría mencionarte más proyectos. Y entonces, bueno, pues
también con esto la gente empezó a entender que no era necesario cazar una especie y vender su carne, sino que podían también ellos hacer otros proyectos que pudieran ayudar al medio ambiente y a la vez obtener un recurso económico. Claro. Y también algo que siempre se les ha dicho es que los recursos naturales pueden hacer uso de ellos, pero de una manera moderada, claro, para no llevar a la extinción a la especie. Pues al final del día es volver estas comunidades que sean sustentables, ¿no? Y al final, y esto implica un proceso de cómo generar otros medios de vida que no vayan en contra de una especie, en este caso del manatí. Ya no hay que cazarlo para vender todas estas partes que nos decía, que desgraciadamente hace muchos años lo hacían, afortunadamente ya no. Pero con estas estrategias que han aplicado, entonces cambian los medios de vida y ya no se vuelve una necesidad, sino que decir, podemos dejar esta especie. Y hablando de esta parte de las artesanías, y aquí sí me gustaría ligarlo también con otro episodio que tuvimos hace un par de semanas, que hablábamos de economía social y solidaria y la importancia que tendría nosotros, por ejemplo, en una ciudad, el poder comprar estos productos que hacen en las artesanías. Muchas veces vemos en los mercados, vemos en las ferias estos productos que están hechos con el lirio acuático, pero no sabemos el trasfondo que hay y los motivos, y muchas veces el comprar ese bolso, el comprar ese monedero o esa silla, cualquier otra cosa que estén haciendo, lo hacemos desconocemos que estamos apoyando incluso a la conservación de una especie por el cambio de medios de vida de los productores. Exacto. Mira, por ejemplo, acá los señores con los que trabajo, los pescadores, ya están haciendo figuras preciosas de madera y hacen manatís de madera. Qué bueno. Y hacen otras figuritas, hacen pececitos. Y todo eso, como tú dices, tiene un trasfondo. O sea, estamos haciendo artesanía, la del lirio acuático. Sí. Estamos ayudando a la comunidad, pero a la vez estamos ayudando a una especie, y no solo a una especie, a varias especies, ¿no? Entonces es lo importante y que a veces nosotros en la ciudad, como dices, decimos, ay, qué bonita bolsa, qué bonita blusa, pero tiene un trasfondo, ¿no? O sea, estamos protegiendo a alguna especie con eso. Y yo creo esa parte sí es bien importante que se pueda transmitir al final del día, porque a veces, como vemos, bueno, al menos aquí en Jalapa, ya ve que luego aquí en los bajos del palacio vienen artesanos de diferentes partes del estado, compramos y solamente vemos el producto, pero no vemos todo lo que hay detrás. Una vez me tocó ver bolsitas y como fundas para tablets hechas o para la computadora hechas de lirio, pero desconocíamos, o uno desconoce, que si yo compro esto, estoy apoyando algo que va más allá. No nada más estoy apoyando al artesano que está haciendo eso con sus manos, que se lleva un tiempo, sino que estoy apoyando en la conservación, porque por un lado mantienen a raya este lirio introducido, y por otro lado puedo fomentar de alguna forma, tal vez yo de forma indirecta, la conservación de estas especies. Y yo creo que ahí es impulsar o trabajar hacia lo que se ha hablado mucho, que creo que nos falta muchísimo para eso, que es lograr la sustentabilidad, ¿no? Entonces, maestra, aquí una pregunta. En el estado de Veracruz, ¿considera si tenemos las condiciones necesarias o qué es lo que haría falta para poder decir, qué más tenemos que hacer, o las condiciones que haya son las adecuadas para la conservación de esta especie, para la conservación del manatí, para que se pueda reproducir y que podamos ver más, bueno, no verlos e irlos a buscar, ¿no? Sino que haya más especies como estas en nuestras lagunas, que ya no nada más estén en el sistema lagunar de Alvarado, sino que las podamos ver en otras áreas. Claro. Pues fíjate que para el estado de Veracruz sí tenemos todas las condiciones para que haya más manatís. La especie que tenemos aquí es única, la especie se llama Trichechus manatus, y sí tenemos las condiciones para tener esta especie aquí. Lo único malo es que cada vez estamos destruyendo el hábitat del manatí, cada vez lo estamos contaminando más, cada vez hay más pérdida de lugares, zonas de manglar, que es donde él habita, y entonces eso está haciendo que
pues cada vez haya menos manatís. Pero las condiciones las hay, el clima es adecuado para que vivan los manatís. Los manatís no soportan temperaturas muy altas, muy bajas, perdón. Son de zonas cálidas. Entonces el clima es muy apropiado para el manatí aquí en el estado de Veracruz. Y de hecho había manatí para la zona norte, ya no hay, para la zona de Tamiahua, Nautla, Tecolutla, todas estas zonas ya se extinguió el manatí. Ahí ya no hay forma de ver alguno. No, ya no hay forma. Y tenemos presencia de manatí para el sur. Tenemos en el sistema lagunar de Alvarado. Ha habido uno que otro reporte de manatí aquí en Boca del Río y en Veracruz, pero esos más bien son animales que pasan por ahí, ¿no? Como nos decía, que utilizan la costa o la playa para introducirse después en de otros hecho, ríos. No sé si supiste que hace poco, no sé si los que nos escuchan supieron, hace poco se vio un manatí en el mero puerto de Veracruz. Ah, sí vio la nota. Sí, entonces, bueno, pues empezamos a investigar con el doctor Benjamín Morales Vela de Ecosur, que él está colaborando muchísimo con los investigadores de Florida, y bueno, pues resultó que las marcas que traía este manatí nos indicó que es un manatí que venía desde Florida. Desde Florida viene migrando hasta acá. Sí, se llama Luna. Okay. Después sacamos un boletín para ver si la gente volvía a ver a Luna, pero pues hasta ahorita no la han vuelto a reportar. Yo creo que ya debe de estar de regreso en Florida, pero la idea era pues como que si no la volvían a reportar, pues capturarla, hacer su manejo, ponerle un radio y seguirla, pero ya no volvimos a ver a Luna. Pero lo que te decía, para Alvarado sí hay manatís. Para el Papaloapan también hay manatí, para Coatzacoalcos. Entonces, como en el sur, todavía hay manatís. Ahí es donde tenemos que poner todavía mayor esfuerzo en estas zonas para que existan estas especies, estos manatís, conservarlos. Y hacer todo lo posible, yo creo que está hasta nuestro alcance, para recuperar también en estas zonas en la parte norte. Creo que es muy importante. Sí, ¿no? Ojalá se pudiera recuperar para el norte. Claro que también el clima está cambiando muchísimo. Eso es otro efecto. ¿No? Entonces, pues ahora hay... las lluvias que tenemos y el frío ahorita en abril. Sí, exacto. Imagínate el frío. De hecho, algunos manatís como Luna bajan porque buscan calor, ¿no? Buscan zonas cálidas porque me imagino que ya mismo Florida debe hacer muchísimo frío en la temporada invernal, y los manatís, de hecho mueren muchos manatís en Florida. En Florida no soportan las bajas temperaturas. No soportan. Hay un lugar en Florida que se llama Tampa, que ahí hay unas nucleoeléctricas, me parece, y ahí se juntan miles de manatís en la época invernal, porque sale agua tibia. El agua tibia ¿no? de las Entonces en la época de invernal fui una vez a verlos y es increíble ver miles de manatís ahí, pero ¿qué ocurre? Que son tantos que luego ya no tienen que comer. Ese es un detalle. Entonces sí es una especie que es muy vulnerable, a todos los cambios del clima, al lugar, que lo que nosotros mismos estamos haciendo, ganándole terreno, en este caso a los manglares, la presión que ejercemos sobre los ecosistemas. Bueno, maestra, estamos hablando ahorita con la maestra Blanca sobre esta especie. Es muy importante, creo que también es poco conocida, no se habla mucho, ¿no? A diferencia de otras especies, pero viendo las imágenes, o los que han tenido la oportunidad de ir al acuario de Veracruz, son unas especies muy bonitas, enormes, ¿no? Yo la primera vez que los vi no me imaginaba que fueran así de grandes, ¿no? Cuando los vi, este es un manatí, es enorme, ¿no? Y además es un animal, fíjate que a pesar de su tamaño tan grande, son muy nobles, son muy inofensivos, no tienen depredadores, solo el humano es su único depredador. Y híjole, yo me ha tocado ver estar con manatís muy cerca, poderla abrazar, incluso manatí Daniel, estuve muy cerquita de él, y es increíble estar cerca de ellos, o sea, como que
te enamoras de ellos. Me imagino si uno los ve en los videos, en algo en YouTube, y se ven muy bonitos estos manatís, verlo en vivo ha de ser una experiencia formidable el verlos, ¿no? Y qué padre que como usted que ha tenido esa oportunidad, o las personas de las comunidades que han tenido la oportunidad de verlo no en cautiverio. No, yo no quisiera que hubiera más animales en cautiverio, pero bueno, es una forma de que ahí ya están, no los podemos liberar nada más así. Ya no podemos liberarlos los que están en cautiverio, porque realmente pues son animales ya acostumbrados a que les den de comer, entonces si los liberamos se mueren definitivamente. Sí. Pero los que se ven libres, los que son silvestres, pues ahí son tan lindos que yo me imagino que estos turistas han de haber creído que eran de peluche, entonces dan ganas de abrazarlos, pero no lo hagan. Animales silvestres no debemos acercarnos a ellos. Luego a veces, por ejemplo, hay gente que ve delfines y dicen, ay, es que siempre están sonriendo, ¿no? Los delfines, sí. ¿No? Y también dan ganas de acercarse, ¿no? O sea, los delfines también son muy agresivos, son animales silvestres, y que si nos topamos con algún delfín que tenga crías, nos va a atacar, o sea, ellos van a defender a sus crías. Entonces, mi recomendación es que no se acerquen a los manatíes, no les den de comer, ellos tienen su propia dieta, y véanlos, pero véanlos de lejitos. De lejitos, hay que respetar su espacio. Comunidad, vamos a ir a un corte para escuchar a los patrocinadores y regresamos con este tema del manatí con la maestra Blanca. En un momento regresamos. En Universidad IBES seguimos formando profesionales con calidad y responsabilidad social, brindándoles las herramientas pedagógicas, didácticas, en valores y tecnológicas necesarias para su educación. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 7 maestrías y 4 doctorados, llevando tu educación al próximo nivel. Recursos tecnológicos, docentes capacitados, excelente ambiente académico, talleres que complementan tu educación e interacción virtual. Contamos con el distintivo INS y cumplimos con los protocolos de higiene emitidos por las Secretarías de Salud y Educación para el regreso a clases seguro. Porque la calidad tiene nombre. Contáctanos al 2288-123-456 o mándanos un WhatsApp al 2287-540751. O si lo prefieres, escríbenos a nuestra página de Facebook, Universidad IBES. Somos linces, somos IBES. Hola comunidad, estamos de vuelta aquí a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos. Estamos platicando con la maestra Blanca sobre el manatí y ya hemos hablado de la importancia que tiene esta especie, lo bonita que es, hay que cuidarla. Y aquí me surge otra pregunta, ¿qué sigue o cuáles serían los caminos que deberíamos de tomar para poder conservar esta especie, para que podamos verla más o que esté, como decíamos hace rato, esta recuperación, si es posible, ¿no? También hacer este proceso de recuperación hacia la zona norte, pero ¿cuál sería el camino que tendríamos que seguir, maestra? Bueno, pues mira, por ejemplo, nosotros que estamos acá desde la ciudad, luego igual la gente o los niños me preguntan, pero yo vivo acá y el manatí vive en las lagunas. Pues desde acá podemos hacer mucho. ¿Sí? Desde acá, desde la ciudad, como bien sabemos, toda la basura que generamos, toda la basura que tiramos, toda va a ir a dar a los ríos y a las lagunas. Entonces, va a ser uno de los principales contaminantes que va a llegar allá y que va a enfermar a estas especies y no solamente al manatí, sino a todas las especies. Entonces, desde la ciudad podemos hacer mucho para que logremos que nuestros ríos, nuestras lagunas y nuestros mares no se contaminen. Es una gran labor que tenemos que hacer. Sí. ¿Qué sigue en cuanto a lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros vamos a continuar
ahora sí que como siempre digo, mientras tenga fuerza, vamos a continuar con esta gran labor de educación ambiental. Seguimos trabajando con los talleres de educación ambiental. Ahora también estamos trabajando ya la educación ambiental en Quintana Roo. Okay. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Corredor Biológico para la Conservación, Protección y Monitoreo de Manatí en Quintana Roo. Felicidades. Estamos pues replicando un poquito todo este trabajo que se ha hecho acá en Alvarado. También ya lo está llevando a cabo la doctora Natalie Casteblanco. Estoy colaborando con ella allá. Y bueno, acá en Veracruz queremos trabajar ya un centro de rehabilitación. Okay. Para la conservación del manatí o una área de difusión del manatí, sí, que a mí me encantaría que estuviera en Alvarado, para que cuando la gente vaya y los turistas vayan, pues puedan conocer y saber más sobre el manatí. Y este centro de rehabilitación también es muy importante porque pues de repente, ya ahorita no tanto afortunadamente, pero de repente me avisan de alguna cría huérfana y pues hay que cuidarla, okay, rehabilitarla. Ya tuvimos un primer caso exitoso, ya rehabilitamos a una cría in situ, en su, sí, hábitat natural, con el apoyo de las personas de la comunidad de Nacaste y de Costa de San Juan, que apoyaron muchísimo cuidando a este bebé manatí, con estudiantes de la Facultad de Biología, con tesistas. Y se logró 3 años de cuidar a este bebé manatí y finalmente fue un caso exitoso porque no se tuvo que llevar al acuario de Veracruz y lo liberamos a los 3 años. Entonces, bueno, eso es lo que queremos seguir haciendo. En caso de tener animales huérfanos o animales heridos, pues tratar de rehabilitarlos en este centro de rehabilitación para poderlos reintroducir a su hábitat natural. Y sobre todo para que no se queden en cautiverio, ¿no? Exacto, porque como bien decíamos hace rato, se queda uno en cautiverio, es imposible, casi imposible que se pueda reintroducir a su hábitat natural. Sí, ya es imposible, si los dejamos mucho tiempo en cautiverio ya es imposible. Algunas veces el acuario de Veracruz ha sido un gran aliado, ha sido un gran apoyo para nosotros porque, sí, bueno, ahí hay expertos veterinarios, entonces en caso de que el animal presente alguna enfermedad grave, alguna deshidratación, pues sí, contamos con el apoyo del acuario de Veracruz. Pero mientras los animales estén muy sanos, pues pueden regresarse a su hábitat natural. Y lo más importante de todo es, y lo que yo le digo siempre a los pescadores, si ustedes ven madres con crías, ahí déjenlos, no los molesten. No hay que molestarlos, hay que respetar su espacio. ¿Para qué vamos a ir a invadir? Es como si dijéramos, ¿por qué van a invadir mi hogar? Claro. ¿No? Nada más para irme a ver o que me quieran tomar una foto, ¿no? Es decir, creo que nadie se sentiría cómodo ahí que lo quieran invadir en su hogar para sí, además los manatís son muy escondidizos. Luego la gente me dice, quiero ir a Alvarado a ver manatís. Le digo, pues mira, te llevo a Alvarado a conocer el hábitat del manatí, sí, pero ver manatís va a ser un poco complicado. Además el sistema lagunar de Alvarado es inmenso, es muy grande. Sí. Son aguas turbias, el manatí, ya no lo comenté, solamente saca la trompita, respira y se vuelve a sumergir. Entonces verlos es difícil, complicadísimo. Bueno, por un lado qué bueno, porque eso los mantiene también un poco a salvo, ¿no? Pero, sí, exacto. Por desgracia, digo qué bueno, por desgracia, por todo lo que hemos estado haciendo y bueno, estos ejemplos que no deberíamos de llegar hasta allá. Ahorita de lo que nos decía maestra, creo que también es un llamado interesante que hago también a la comunidad para estos pedagogos. Creo que es una oportunidad bien importante de luego dicen, bueno, ¿y dónde puedo aplicar lo que sé, mis conocimientos? Hay un área de oportunidad ahí en la educación ambiental que todavía nos queda mucho por explotar. Sí, los grupos para trabajar hasta para trabajar en una conservación de una especie, los grupos deben de ser interdisciplinarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí para seguir trabajando con el manatí, necesitamos de veterinarios, necesitamos de arquitectos por este centro que se quiere construir y como bien lo dices, de pedagogos, porque estamos trabajando mucho la educación ambiental. Claro. ¿No? Entonces la pedagogía pues es básica. Sí, pues maestra, comunidad, ya lo escucharon, ahí hay un centro de rehabilitación que está en
puertas, y en que proyecto. queremos Quien quiera proyecto. sumarse, ¿dónde podemos contactarla? Quien diga, oye, a mí me interesa, yo quisiera apoyar este centro de rehabilitación, ¿dónde podremos encontrarla? ¿Correo, algún lugar? Sí, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Blanca Elizabeth Cortina Julio y mi correo es bcortinaj@gmail.com. Ok. A este correo me pueden escribir y si no, pues en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones Biológicas, preguntan por Blanca, trabaja con manatí, todo el mundo Ya va a decir, la van a identificar. Blanquita, mamá manatí, me dice. Me imagino que no han de ser muchos los que trabajan con el manatí. Casi no hay. Aquí en el estado, pues no. En el estado de Veracruz estoy trabajando únicamente yo, pero sí estoy formando mucho estoy trabajando con estudiantes que están haciendo su tesis con manatí. Entonces, pues uno no es eterno, así que hay que formar generaciones. Las generaciones hay que formar que a los chicos y son los que vienen para seguir, para continuar con esta gran labor. Pues, maestra Blanca, felicidades por todo este trabajo. Gracias también por toda esta labor que ha hecho durante tantos años, toda una vida, para el cuidado y la conservación de esta especie como es el manatí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos un poquitito de su sabiduría y de su conocimiento sobre la especie. Y esperemos tener más comunicación y tener noticias muy pronto y que sean positivas de ustedes y de su trabajo. Claro que sí, pues muchas gracias a ti, Gonzalo, y a ustedes por invitarme a este programa tan bonito. Y pues ahí seguimos, hay mucho que hablar, tenemos los demás proyectos de los cuales podemos seguir hablando. Luego a la gente les interesa mucho el proyecto de la artesanía del lirio acuático, entonces con todo gusto estamos a la orden. Pues ahí hay una oportunidad bien interesante, no nada más para los pedagogos, para los que están en el área de diseño, porque para poder comercializar estas artesanías hace mucha falta de establecer costos, arquitectos, los contadores, administradores, armar equipos multidisciplinarios, que al final del día es lo que nos vamos a encontrar allá afuera. Cuando vamos a trabajar, siempre trabajamos con personas de diferentes áreas, diferentes formas de pensar a nosotros, pero tenemos que adaptarnos, y qué mejor si va a ser a favor de la conservación de una de las especies. Exacto. Muchas gracias. Gracias, maestra. Querida comunidad, así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda, creo que hoy aprendimos un montón y aprendimos algo nuevo. También gracias a la maestra Blanca Elizabeth Cortina Julio por acompañarnos en esta tarde, este día de hoy. Les recuerdo que estén muy pendientes de la siguiente emisión de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos, el cual es un espacio para dialogar y compartir. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.